Pero muy buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, como siempre, un lugar fabuloso, espectacular. Nos gustó tanto esta quinta que volvimos otra vez porque hoy dice, está planeado tirarse a la piscina, señor. Sí, don Julio, buen día, don Julio. Buen día, gente, ¿cómo estamos? Sí, don Julio, traje mi chor. Bueno, mi chor, don Julio, para hacer despedir el verano, don Julio. Exacto, famoso el paraguayo cuando se le encuentra en una playa un short largo hasta abajo la rodilla. Es el famoso de la bermuda, don Julio. Y se tira la con bermuda. todo el short y con toda la remera en el agua, ¿ok? Esa es la bermuda, don Julio. Sí, famoso paraguayo Camboyú. A raya llega. Y por su espalda dice Lino hoy. No, Lino ya murió. A ver, Nicanor, bueno, no sé quién, pero siempre utiliza esa remera de propaganda. Sí, don Julio. Bueno, señor, pero acá no ocurre nada porque hoy tenemos la casa quinta solo para nosotros. El desafío un piquiboli después. Ya jugata, don Julio. Ya jugata. Ya jugata, cualquier cancha ve ya jugata. Y bueno, y hoy hace tanto calor que no quiero comer comidas muy pesadas, así que tenemos una serie de opciones para hacer unos sandwichitos rápidos. Hablando de eso, dejé allá en la planta de la sombra mi jamón que no llega. Ya, roto hormiga, don Julio. Como no, que el gato sí que está por ahí, nada, el gato, Hablando de mi gato, ¿vos sabés qué me pasó aquí? Ñacu. Le vacuné a mi ñacu y otra vez se me embarazó, no sé qué pasó. Estaba vencido la vacuna, don Julio. Pasó el tiempo, tengo que llamar a la doctora, y le echaba ñacu y parece a su dueño. Bueno, a ver rápidamente. Tengo palmitos, tengo cebolla morada, tengo tomate, tengo queso crema, tengo un jamoncito, tengo pan de campo, tengo verdura. Vamos a hacer unos sándwiches, unas opciones muy interesantes. Pero después no se preocupe, mi querido amigo, camarógrafo y ayudante de cocina también. El curepa. El curepa, exactamente. Tenemos todo. Repito, cebolla morada, tengo pulpa de tomate, tengo locote, tengo palmito, tengo jamón. Muchas gracias que no se vea el precio para después van a decir tan tacaño, Pero ojo, con el jamón no hay que jugar, hay que poner así en la sombra, ahí nomás guardadito, porque el jamón de repente en verano, cuando hay mucho sol, no puede tener mucho tiempo uno exhibido. Tengo el queso crema, que ya le saqué la etiqueta acá. Esto voy a utilizar para justamente reemplazar lo que es el pan en vez de la mayonesa. ¿Qué es lo que le pasa? Bueno, vamos a preparar algo rico, Tengo el pancito. ¿Usted tiene la receta, don Julio, por si acaso? Ya enseguida. Vos sabés que acá tengo el pancito, y siempre los pancitos para sándwich hay que cortar con un buen cuchillo de pan. No hay que nunca utilizar un cuchillo que no tenga filo, por ejemplo. Tiene que ser este cuchillo de pan para cortar ya sea el pan de molde o en este caso unos pancitos chip. En este caso yo utilizar un pancito integral, un pan de mesa integral para justamente utilizar y rellenar esta preparación. Ya en algún momentito te voy a estar leyendo la lista de ingredientes. Pues, don Julio, pedir receta en pantalla. A ver, ¿usted tiene la lista a la mano ya? No, don Julio. A ver, lista de ingredientes en pantalla. ¿Qué necesitamos, señor? Por favor, unos sándwichitos rápidos, mi querido. Opciones de sándwich. ¿Quiere ayudarme, señor, por favor? No, diga usted, don Julio. Bueno. De la cocinada, don Julio. Bueno. Ahí está en la pantalla. En pantalla. Utilizamos opciones de sándwich para esto. Vamos a necesitar pan de semilla, en este caso un pan de mesa, pero de semilla. Vamos a utilizar, por supuesto, palmitos, un poco de jamón cocido. Vamos a utilizar tomates bien frescos, cebolla morada también en rodajas. Vamos a utilizar queso crema para ir montando los sándwiches. Por supuesto, salsa de soja para darle sabor al pan también. Pimienta y sal, eso según la opción. Son opciones para preparar este plato delicioso, un sándwichito rápido que obviamente nos va a sacar de apuro. Yo empiezo por lo siguiente, pelando justamente ya cebollita de verdura. Hoy va a cocinar bien, don Julio. Señor, claro. Le van a sorprender a la gente usted hoy, Claro, con unos sándwichitos rápidos. Y bueno, lo que pasa es que muchas veces el famoso variar a la tarde, por ejemplo, de repente uno... Variar madrugada ahí. No quiere comer mucho al mediodía, entonces uno de repente tiene un cuenco con bols, con hojitas verdes, perón, para hacer una rica ensalada. Bueno, pero solo eso lo más medio que nos pega, ¿verdad? Entonces estos sándwichitos puede quedar muy interesantes. Eso va a ser crudo, don Julio. Señor, usted es tan feo. Eso va a ser crudo. Sí, claro, todo es crudo, O sea que le cuento un chiste de cocina, que era un cocinero tan feo que la cebolla le hacía llorar. ¿O no era así? No sé, al revés. Pega las 10:30, las 10:40, don Julio. Bueno, tenemos todo. Tengo la cebolla morada, entonces voy a empezar a limpiar un poco de locote rojo, locote verde, pulpita de tomate que vamos a utilizar para preparar este rico. Unas opciones, son apenas una excusa, señor, para preparar justamente. Eso estará crudo, don Julio. Todo y crudito. Hoy cocina sin fuego se puede llamar nuestro segmento hoy, Cocina sin fuego. Exactamente, es nada más que ir montando los pancitos con verdura fresca, con algún ingrediente, como en el caso del queso crema que vamos a utilizar en vez de la mayonesa. Vamos a utilizar un poco de palmito, jamón, verduritas. Va a quedar realmente de una manera fabulosa. Acá pico no hay perro, don Julio. No hay. Porque estoy escuchando.
Pero eso puede ser allá, no, a lo mejor ya es alguien que está jadeando por ahí nomás del cansancio ya, pero puede ser, a ver, no. Porque no, yo no. le tengo miedo a los Doberman y eso, los boxers y No, acá eso. no hay nada, no hay nada. O sea que el primer día que vinimos acá me tocó abrir justamente el portón y yo dije, Jesús en la boca que no haya acá un guardia. Un perro, Catú. Con boca puma. Una criatura, vos sabés que el perro me mordió. Así me estaba comentando una vez. A ver, ¿dónde le mordió, don Julio? En el brazo, Y sigo, sí, se sigue mordiéndome hasta ahora, Sí, don Julio. Colmillo blanco, Bueno, muy bien. Ah, mira, Boche, esto sí, mira, esto es fabuloso. Mira lo que acá me trajo este Pablito, muy tierno, me trajo fruta. ¿Dónde está la planta de la acerola? Mira aquí la cantidad de fruta que tiene. No trajimos licuadora, si no hacemos un rico juguito de la acerola, Me gusta, buena pe. Vitamina, fabuloso. Tiene vitaminas muy interesantes. Ese con azúcar es rico, pero así es muy ácido. Pero con un poquito de azúcar. Vos sabés que mi tía Carmen tiene como 5 plantas en su jardín, 5 plantas, digo bien. Y vos sabés que ella arranca bien madurito, por supuesto lava muy bien, carga en una bolsita y va justamente congelando. Deje mi pan ahí. Bueno, muy bien. Hacemos la pausa, pero antes quiero agradecer justamente a Martel, la marca Wrangler, esta camisa espectacular, muy colorida. Muchas gracias, mi querida, a mis amigos del Martel. Muchas gracias al doctor Rolando Niela, la marca Wrangler, justamente el líder en buen vestir. Así como también agradecidos a Mirta Mena y Fernando Usher del shopping de Charme Coiffé. Está en el segundo nivel del shopping Villamorra, la atención excelente. No se olviden, se llega a tiempo de Semana Santa, va a haber tiempo, mujeres, háganse justamente una buena sesión de spa en el local de la querida Mirta Mena en Charme Coiffé. Así que muchas gracias por la excelente atención. Saludos a Mirta en casa por la ropita de todos los días. Sí, señor. Bueno, muy bien, perfecto. Hacemos la pausa recordando que tengo mis empleados para una rica opción bastante variada en sándwich. Tengo el pancito, tengo verduras que ya tengo preparado, tengo quesos crema, tengo palmito, tengo jamón cocido, tenemos todo. Pausa, ya volvemos aquí directamente desde la Quinta Jara en Cuadure, Luque. Está a kilómetros nada más, a 1,5 kilómetros de la ciudad, del centro mismo de la ciudad de Luque. Así un lugar espectacular donde venimos a pasar el día y compartimos esto con ustedes, que pueda servir como una opción de almuerzo rápido o una rica merienda. Pausa, ya volvemos. Bueno, ya de vuelta aquí en Sabores de lo Más. Esperame que arrancar un poquitito más acerola, ¿ok? ¡Doctor! ¡Doctor! ¡Cállate! ¡Ay, no la acerola! Vos sabés que es... ¡Doctor! La cantidad de fruta que tiene esta planta. ¡Doctor! Cállate, no sea mayaguaíz, amigo, Esto nomás que voy a llevar, Son capaz que... 2 kilos nomás va a llevar. Son capaz de adelantar. ¡Doctor! Chau, guatu, ya, vea bien. Gustan de hoy nada, doctor, y nada, don Julio. Mira la cantidad de... Mira, me da un poco de vergüencita a mí, pero no importa, No ver si tenía una bolsa más grande, ¿verdad? No querés ver, don Julio, si va a querer llevar poco nomás. ¿Verdad? Iba a llevar toda la planta y toda. Bueno, mírame la cantidad de acerola que traje. Espectacular. ¡Qué bueno! Que dice tío Rodríguez. Un rico jugo. Pero usted así va a estar tranquilo, don Julio. ¿Por qué? Porque robó la acerola. No, esto no es robar, esto no es robar. ¡Famoso! Ahí mi abuela. Estoy tan seguro que el doctor no me va a negar jamás en la vida eso. ¿Y si le cobra? Y bueno, es otra cosa, no hay ningún problema. Bueno, muy bien, ya tengo todas mis empleadas preparadas. Tengo acá el jamón, tengo... ¡Doctor! Sí, me olvidé. Pásame un plato, por favor, para ir colocando ya los sándwiches. ¡Doctor! No sea más, el doctor ya se fue ya al consultorio. Bueno, hablemos para Dismar Salud y Cultura, señor. 522-610, Vibro Masacar Jack y la faja reductora Pangao. Dupla inseparable, dupla destructor de grasas y estrés, don Julio. El estrés va todo con el Vibro Masacar Jack y la pancita se reduce todo con la faja reductora Pangao. Llama ahora, don Julio. Llama a este número, el 522-610 y recibí, don Julio, los mejores consejos y también su producto al otro día ya, su Jack y su Pangao. Ahí está, muchas gracias al amigo Juan José Martínez, muchas gracias. Estoy contento en serio con la fruta de mi acerola, perdón, con mis frutas de acerola. Gratis, don Julio, tú que estoy de gusto. Espectacular, Bueno, empecemos por nuestra primera opción y después ya les voy a hablar al costo. Tengo el pancito, repito, es tan importante, acá quiero mostrarte, Pablito, algo. Sacamos el pan de la bolsa, es muy importante tener este cuchillo, porque fíjate, se va cortando muy bien. Es muy diferente, por supuesto, es mucho más cómodo y aparte que no se desperdiza. Saquen los hijos de ahí que se va a ensuciar todo, Y se me corta la nariz. Porque con este cuchillo, por ejemplo, esperamos que ya saca otro pan, es medio incómodo, es muy incómodo cortar, Mira, se arruga todo el pan y queda justamente, se achicharra todo. Así que es muy importante tener un cuchillo justamente para ir
cortando el pancito para sándwich, perdón. Ahí tengo mi queso crema, tiene saborizado. Voy a sacarlo por todos, chicos, que están ensuciando la cara. Acá tengo cebolla morada, voy colocando ahí un poco también de locote verde, locote rojo. Es tan fácil de trabajar un sándwich, aparte que uno se ingenia en ponerle mucho color con las verduras, entonces obviamente pues es más atractivo para los más chiquitos en la casa. Un poco de jamoncito, por supuesto que encima del jamón otra vez un poco de sal. Puede ser jamón y queso nomás, don Julio. Y puede ser jamón y queso, pero con las verduras, no, en eso estoy insistiendo, que los chicos tienen que consumir verduras, ¿eh? Acá tenemos, aquí nuestro primer sándwich. Espectacular, con verduras, en este caso con locote, con cebolla, con el jamoncito, queda realmente una opción bastante interesante, ¿eh? Bueno, ahora sí, rápidamente voy a hablarles a ustedes porque sé que hay muchos amigos que están queriendo comprar un electrodoméstico y esta es una opción bastante interesante por el precio de las cuotas bajísimas, ¿eh? El líder en tecnología llega a Paraguay y se llama Al Costo. Vas a encontrar las mejores marcas de electrodomésticos a las cuotas más bajas del mercado. Pasate por Teniente Casco entre Mariscal López y Boyani. Al Costo, sello de garantía. Los electrodomésticos, por supuesto, de marcas más afamadas y a un costo, por supuesto, de... Barato para tu heladera, don Julio. Pedino, vaya Al Costo. Ahí está, barato, ¿eh? Bueno, tengo acá el otro pan que voy a combinar esta vez ya directamente con rodajitas de tomate también y voy a utilizar un poco de pepino. Me encanta el pepino justamente dentro de un sándwich porque es muy fresco, pero hay que combinar muy bien. Utilizo este cuchillo de pan para cortar el tomate porque el otro está mío que es sin filo y voy a desperdiciar el tomate. Ahí está. Voy a colocar entonces el pancito acá, a ver, mi pinza quedó aquí. Voy a colocar 2 rodajitas de tomate ahí en la preparación, encima del pan, ahí está. Le agregamos un poco de cebolla morada también ahí, va a quedar fabuloso. ¿Y con qué voy a coronar? Con una buena rodaja de palmito. El palmito realmente, sáqueselo y chico de ahí, ¿eh? Cebollita de verdeo y el palmito, ¿eh? Un poco más de queso crema arriba y ¡pum! Tapamos ahí y tenemos otra opción, cuidado, otra opción de sándwich. En este caso la combinación del tomate con el palmito, ¿eh? Va a quedar fabuloso, ¿eh? Opciones justamente para preparar en estos días, porque de a poco se lleva tiempo de Semana Santa, lleva justamente tiempo de feriado largo, entonces en la casa se tiene invitados, entonces la solución, acá está, unos sándwiches fabulosos, ¿eh? La acerola yo no quiero involucrarme en cualquier robo, no quiero probar la acerola yo. La acerola es una delicia, ¿ok? Es riquísima. Ustedes robaron, yo no fui que robé, doctor Jara. A propósito, Ros, prepárame por favor ahí, ¿qué contiene? Nutrición, nutricionalmente, ¿qué aporta la acerola a la alimentación? ¿Por qué es bueno consumir? A ver, esta plaquita ahí, por favor, director. El consumo de acerola es aconsejado como prevención contra la gripe o resfriados comunes y también porque contiene propiedades curativas contra la enfermedad una vez declarada. Es inmunoestimulante, o sea que refuerza las defensas del cuerpo contra gérmenes y virus por activación de los anticuerpos naturales del organismo. La acerola es un tónico muy poderoso en casos de estrés físico, fatiga, agotamiento, nerviosismo, debilidad, anorexia, caquexia, entre otras enfermedades. También se puede tomar en casos en que se perciban cuadros de ansiedad o depresión. La acerola tiene un poder desintoxicante, consigue limpiar el organismo y es una fruta muy aconsejable para personas que están dejando alguna adicción, como fumar o beber, porque sus propiedades no se limitan a la vitamina C. La acerola tiene una cantidad muy elevada de fósforo, calcio y vitaminas del grupo B, además de antioxidantes como los flavonoides y antocianinas, las cuales le dan a la acerola la capacidad de frenar la destrucción de las membranas celulares. Esta fruta ayuda a la formación de colágeno en los huesos, los cartílagos, los dientes, la piel, los vasos sanguíneos y en todos los tejidos conjuntivos o conectivos. Es un remineralizante para múltiples indicaciones: crecimiento, embarazo, lactancia, la curación de fracturas y la desmineralización. Tiene también propiedades hidratantes, nos ayuda a mantener nuestra piel y nuestro cabello hidratados. La acerola tiene propiedades fungicidas, las mismas propiedades que hacen que la acerola sea un buen aliado contra bacterias y virus. Esta fruta tiene propiedades diuréticas, activa el hígado por su contenido de pectina y su acidez. La acerola tiene propiedades antiinflamatorias, eso es debido a las antocianinas que se han encontrado en ella. Esta cualidad ayuda a curar migrañas o dolores de cabeza de la misma manera que nos ayuda una aspirina o un ibuprofeno. Bueno, muy bien, ahí está. ¿Por qué es bueno consumir la acerola? Ya vieron.
Bien, seguimos con la elaboración. Ahora hago el tercer sándwich. Queso crema, rodaja de tomate, un poco de queso crema otra vez, Le agregamos un poco rodajitas de tomate. No se burle, no me tome del pelo, mi querido. Esto es bastante práctico, Un poco de fin arriba, cuidado, saque los hocico. Nadie te mandó meter los hocico ahí, Un poco de palmito y le agregamos un poco de jamoncito también. Al pancito, Tapamos y mira, viene a ser... Nunca he visto un sándwich así. Un sándwichón, Vean ahí de gusto, sándwichón. Ahí está, una delicia, Bueno, muy bien, este tiempo casi llegando de Semana Santa, por eso estoy haciendo ya estas opciones bastante rápidas, más allá justamente de todo el compromiso religioso que por lo general uno asume en tiempos de Semana Santa, está también este tiempo de compartir con la familia y el interior del país, y bueno, estos pequeños snacks pueden servir justamente para esa ocasión. Pero también la Semana Santa tiene su propia gastronomía. Hay unos platos. A ver, ¿qué le suena Semana Santa y qué comida le viene a la cabeza? Comida santa. A ver, ¿cómo? Por ejemplo, en base a... Y usted dijo comida santa, don Julio, en base de pollo, no, en base de pescado. A pescado, legumbres, mucho queso, por supuesto. Chipá. Chipá, exactamente. Así de chipá, así Ahí de está, severa, la don Julio. gastronomía en Semana Santa en este pequeño material, por favor, director. Y conocemos la pausa, Ruth, por favor. A la vuelta, seguimos con mucho más de sabores y lo más aquí desde la Quinta. Jara. Jara. Quinta Jara. Ya la iba a decir. Jara, en Ecuador, Luque, ¿verdad? Así mismo, don Julio, Ahí República está. de Paraguay. Ahí está. Hacemos la pausa con este material. Gastronomía de Semana Santa y ya volvemos. Varios días antes, las familias se movilizan para adquirir todos los elementos necesarios para preparar los alimentos y en especial la chipa y la sopa. En la Semana Santa la chipa es de carácter casi obligatorio, ya que es la reina de la semana. Antiguamente y aún en el interior del país, cada familia prepara totalmente los ingredientes, comenzando por el almidón. Por ser su proceso más lento requiere de varios días, y luego la obtención de la harina de maíz que se realiza pisándola en el mortero. En estas actividades participan todos los miembros de la familia, incluyendo las criaturas. Había trabajo para todos y se desarrollaba en un ambiente armónico y festivo, sin faltar los chistes, los casos, las bromas o las famosas tallas. Los ingredientes como el queso y los huevos se juntan con varios días de anticipación. La grasa generalmente proviene del sacrificio de un chancho engordado para la fecha. Cuando no había posibilidad de adquirir esta, se recurría a la grasa vacuna. No se descuidaba tampoco la provista de leña para calentar el horno o tatacuá. La chipa se prepara el miércoles santo, cocinada al horno sobre las hojas de banana o yaguarundí. Cuando están listas, todos invitan con su chipa a la vecina, los parientes, las comadres y a los visitantes. Es un ir y venir de chipas por todo el barrio, reproduciendo en esta acción el rito ancestral de compartir los alimentos para recibir bendición y abundancia. Actualmente, en los hogares en donde no se hace chipa en Semana Santa, es como si no fuese Semana Santa y se convierte en un feriado común. Aprovechando el calor del tatacuá, se aprovechan también para meter allí pollo, uriguazucaé, chancho, oveja y por supuesto la infaltable sopa paraguaya y el chipaguazú en grandes cantidades. Debe abastecer a toda la familia para la última cena y para el día siguiente y para el otro, así hasta llegar al domingo. Si un mozo me lo compra en la moza. Bueno, ya seguimos aquí, último bloque de sabores y a lo más, seguimos preparando lo espectacular, está el solcito fuerte, mi querido, ahí están los primeros sandwichitos ya, cuidado que la mosca pura, oye, me quedan 2 pancitos para ir terminando nuestro... Había más, pero le apliqué uno yo, don Julio. Exactamente, muy bien, vos sabés que... El famoso Terederupa. Ahí está Ricardito, nuestro nuevo camarógrafo, ¿le gusta la cerola? Sí, come gato. Ahí está. ¿Por qué es lo que le dicen come gato? Vos argentino en realidad. ¿Argentinos son? ¿De dónde son? De capital. Oh, De capital, don Julio. Bueno, pero ¿hacia dónde? Decime que la zona. De Barsequillo. Que yo estudié. Parque Centenario. De Barsequillo, don Julio. Cerca de esa plaza tan grande. No, pico de don Julio, amor. Don Julio, ¿usted con dónde fue ni pasó ahí, Clorinda? No, ¿Cómo? Museo de Ciencia, exactamente. Don Julio Ricardo vino a los 3 meses, ya va. Ella pegó el cuata, don Julio. ¿Qué pasó? Él ya vino a los 3 meses. Ah, entonces, ¿qué pasa? No, ¿dónde? ¿Dónde?
Pablito vivió en San Pablo, dice. Barrio San Pablo, don Julio. Atrás de la iglesia. ¿Vamos costura para acá, No, don Julio, atrás de la iglesia, don Julio San Pablo. En San Pablo, che. Qué cosa, la Paraguay. Yo cuando he hecho veo, ya conté, ¿verdad? Pero voy a volver a contar acá. Muy apresurado, yo llegaba a San Pablo, me estaba yendo para un congreso. Y bueno, y como nos conocía, por supuesto, y era mi primera vez que llegaba a San Pablo, cojo un taxi ahí en Tieté y me subo en el taxi, jaña, se te di la portugués, pero con mi mal portugués ahí, hablo, a mostrar enderezo, la dirección al taxista. Había sido que el taxista es un paraguayo que vivía hace 40 años y dice, ¿usted vende la José? Y no me dice, yo caiteo, pero por un lado, pero yo quería pelar mi portugués. Y por otra parte se me abrió también el cielo porque, bueno, por fin un paraguayo hay que me iba a entender, Bueno, ¿por qué yo estoy hablando de eso? Hablemos de Dimar, don Julio. De Dimar, Salud y Cultura. 522-610, vidrio Mazagar Jack y la faja reductora Pangao. Dupla inseparable, dupla destructor de grasas y del estrés. El estrés va todo con el vidrio Mazagar Jack, don Julio. Y su pancita se reduce centímetro a centímetro con la faja reductora Pangao. 522-610, llama ahora, don Julio, llámalo. Ahí está. Llámalo y él te va a contestar, el señor Juan José Martínez. Exacto. 522-610 el teléfono de Dimar Salud y Cultura para tener el Pangao y el vibro masajeador, Bueno, ¿estás pensando en comprar un electrodoméstico? Bueno, yo te doy la opción más interesante que tengo aquí a mano, Al costo, el líder de tecnología ya llegó a Paraguay. Vas a encontrar las mejores marcas de electrodomésticos a las cuotas más bajas del mercado. Eso es lo más importante, Pasá por Teniente Casco entre Mariscal López y Boyani. Al costado, sello de garantía, las mejores marcas, por supuesto, obviamente las cuotas más bajas del mercado. Eso es muy importante, Al costo. Entonces, repito el teléfono o la dirección, perdón. Pasá por Teniente Casco entre Mariscal López y Boyani, Realmente al costo, sello de garantía. Bueno, muy bien, ahí montamos todo el sándwich. Por supuesto, esta apenas nada más una opción. Podemos reemplazar justamente al jamón o agregarle otra opción más con atún. La idea original de esto era el aguacate, la palta con el atún, que es una combinación. Pero esta época no hay aguacate. Mira, vine al supermercado y encontré el aguacate enorme, pero es un poco más duro que mi cara, Mira que eso ya es mucho, Peaje, tamagina. ¿Verdad? Peaje, tamagina coreanos y... Exactamente, más dura que mi cara la palta, por eso no pude preparar, porque la opción original, repito, era eso, Hola, hay un vecino me muestra algo que me va o coracea tú por su fruta. Acerola, no, pues esa es la planta del doctor, Bueno, vamos a hacer otro programa al día. No, señor, se me cuida. Usted se va por su casita y yo me voy por mi casita. Nos vemos mañana a la misma hora por el mismo canal. Antes que disfrutamos de la piscina, jugamos al partido, pues realmente este lugar es bastante interesante, Nos vamos, don Julio. Sí, señor, nos vamos. Gracias por la preferencia. Será hasta mañana puntualmente 10:30 de la mañana. Chao.